hoy es el Museo de la Revolución. Ahí está pues un poco toda la explicación del proceso de la revolución, ¿saben? Desde el 1953, que asaltaron el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y demás, hasta, bueno, después que puso la revolución, todo lo que se hace luego de esa revolución. Hay varios, este es uno de ellos, el más grande porque hay uno que queda feo, una pared completa que queda por ahí. ¿Cuántas personas más o menos? 80 y pico de tradicionales, 83, mucho. Bueno, vinieron bastante apretados. Hubo uno que se cayó, hubo que empezar a buscar. ¿En serio? Por eso fue que no llegaron en tiempo, tenían que llegar el 27 de noviembre. Todo esto que está detrás también. Todo, porque el vuelo de ellos se iba como más tarde. Y ellos tienen que regresar temprano, no me acuerdo si de Trinidad o de Varadero, no sé, creo que de Varadero. De Varadero, Se pasaron seguro. por mi casa, ahí les hice, no me acuerdo si comida, si Varadero. Y andamos con, me acuerdo con Andrés, con un chofer también, sí, también estamos bueno, estamos cerquita de ustedes. Sí, sí, sí. Relativamente. Pero estamos como en el centro de verdad, en el corazón. Este es el otro callejoncito que nos abre. No sé si quieren reservar porque ellos siempre están llenos. ¿Quieren hacer una reserva para estar seguro? O si eso después vienen por aquí, pero por ahí. Ajá, simplemente no y gracias y ya, porque es que no es que esta gente sean malos ni mucho menos, pero al final no, la calidad que quería para el tiempo de acción de la paz. ¿Quién es ella? Ella es Cecilia Valdés. Esta es la plazuela de San Juan y ella es Cecilia y la libro que y bueno, básicamente es un libraco, pero muy bueno. Muy bien. Pero
Ja. Sí, 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 sí. Bueno, llegamos al Parque Central. Este lugar donde estamos ahora, que es se hizo en el mismo inicio del siglo XX. Se hizo de todo. Bueno, vamos a cruzar para ir hasta el... Qué ciudad más linda, parce. Qué cosa de locos. Este edificio se construyó en 2 años, entre 1927 y 1929. ¿En 2 años? Exactamente 24 meses. Pero básicamente no ha sido nunca nada como... Y hace unos años que los empezaron a restaurar, que terminaron de restaurar en el 500 aniversario de La Habana, en el 2019, y lo que se ha dicho desde ese entonces es que lo restauraron porque va a ser la... O sea, que después estuvieron en Asia y me contaban que en Asia es muy diferente. Unas cuadras nada más, como 8 o 10 cuadras, una cosa así, que es el centro histórico, el centro más turístico, y que ya también cuando sales hacia afuera ya te empiezas a sentir un poco como que la diferencia, el tema de la seguridad es diferente y demás. Pero que por ejemplo en Asia, en estos países que ellos fueron ahora por allá, sé que es muy grande todo el espacio. No, aquí es como bueno, Y también, no, te miento, no fue en Asia, fue en Perú. Estuvieron en Lima y me decía eso.